Conviva, muchas gracias por separar este espacio para tener iglesia virtual. Muchas gracias por separar el tiempo, por disponer sus corazones. Quiero que meditemos en lo siguiente. La iglesia es una embajada, es la embajada de nuestra patria celestial aquí en la tierra. No somos ciudadanos de este mundo, hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Y es algo que la Biblia nos recuerda frecuentemente. Y yo imagino que la iglesia es una embajada aquí en la tierra en donde nos reunimos con nuestros compatriotas para hablar nuestro idioma. Tal vez estamos durante la semana hablando otro idioma, escuchando otro idioma, otras palabras, y tal vez perdemos nuestro enfoque. Pero el fin de semana nos reunimos como hermanos y decimos, somos extranjeros en este país y vamos a compartir aquí un momento, un alimento de nuestro lugar de origen o de nuestra patria. Vamos a compartir aquí un alimento, vamos a compartir unas canciones, vamos a cantar, vamos a recordar que en algún momento vamos a viajar y vamos a salir de aquí, que no nos podemos acomodar completamente aquí porque esto es transicional. Eso es la iglesia, y aquí venimos y hablamos en nuestro idioma y bueno, vamos a cantar recordando esa esperanza que Jesús nos ha dado, recordando lo que en el pasado hizo para redimir nuestras almas, para comprar nuestras almas. Éramos siervos del pecado y ahora somos sus hijos, siervos de Dios, justificados, declarados justos. Y vamos a tener asimismo, además de la alabanza, vamos a tener el tiempo de predicación. El pastor José nos va a estar recordando todos estos principios extraídos de la vida de José, el patriarca José, y cómo a nosotros también esos principios nos aplican. La forma en la que Dios obra de formas que no imaginamos, la forma en la que Dios actúa soberanamente. No podemos entender sus planes, pero al final siempre tienen sentido y coherencia. Y eso también hace que despierten alabanzas y se eleven alabanzas a Dios. Entonces, dispongámonos para adorar y luego para tener tiempo alrededor de la palabra de Dios. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Y fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al
tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Este es mi deseo,
corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabe a ti. Solo mi canción es para ti. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Hoy te entrego mi ser y mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. En el vacío y en la sequía te buscamos. Como en el cielo, haz en la tierra, te anhelamos. Se oyen ríos desbordar el jardín, plantando estás. Todo vuelve a su lugar. Nuestro rey regresará.
das esperanza, nos levantas. Abres camino, Cristo, nos guías a las aguas. Se oyen ríos desbordar, el jardín plantando estás. Todo vuelve a su lugar. Nuestro Rey regresará. Tú estás haciendo todo nuevo. Vida das a lo que había muerto. Saciarás el corazón sediento. Cantarás en medio del desierto. Dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven, tu iglesia dice ven, ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven, tu iglesia dice ven, das a lo que había muerto. Saciarás al corazón sediento. Cantarás en medio del desierto. El jardín plantando estás. Todo vuelve a su lugar. Nuestro Rey regresará. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo quiero decirles que esta es la segunda parte de la charla que ustedes van a estar escuchando esta mañana. Empezamos el domingo pasado hablando acerca de José, un gran administrador, impresionante administrador. Y después puntos suspensivos, preparado por Dios, dijimos. Y pues la verdad es que yo quisiera que analizáramos un poquito el hecho de que cada uno de nosotros, en nuestra gestación, en nuestro desarrollo en el vientre, en nuestro nacimiento, los papás que Dios nos da, el lugar y las condiciones en que permite que nosotros crecemos, todas estas cosas son parte del diseño de Dios
para prepararnos a nosotros para toda buena obra. ¿Se acuerdan de eso? Estamos todos preparados para buena obra y nosotros debemos contribuir con eso. Pero es Dios el que particularmente lo está haciendo. Y para iniciar quisiera darles un pequeño ejemplo, ¿no? Había una vez un zorro que nació en un bosque, donde había un guardabosque que había estado ahí por bastante tiempo y el guardabosque caminando por el sendero encontró un zorrito casi recién nacido que se había extraviado de su familia y estaba perdido. Y pues él sabía que si él no lo recogía, que iba a terminar siendo almuerzo de algún animal más grande. Así que lo recogió y lo llevó para su casa. Sabía que él no iba a poder enfrentarse en las condiciones que estaba y probablemente por mucho, mucho tiempo a su hábitat. Entonces, pues, le construyó una jaula, inclusive le hizo una casita, lo nombró Zorrín, le preparó una forma que él mismo podía, cuando necesitaba agua, tocar un botoncito con la nariz y salía agua, entonces nunca le faltó el agua. Y todos los días le daba de comida carne picada. Entonces, pues Zorrín estaba muy, muy bien. Su desarrollo fue bueno, tenía suficiente espacio para correr, brincar un poquito, tenía la capacidad de comer, la capacidad de beber, protegido de su entorno para que nada malo le pasara. Y el zorrín empezó a crecer y pasaron los meses y después el año y finalmente el segundo año. Y el guardabosque empezó a pensar, esto no está bien, este siempre va a ser un animal salvaje y yo no lo puedo tener así. Entonces, a pesar del cariño que le había cogido, decidió que era tiempo de soltarlo. Y lo llevó al bosque, al mismo lugar donde lo encontró, y lo dejó. Con mucho pesar, con un poquito de tristeza, allí lo dejó. Ahora Zorrín pues mira a su entorno y pues es agradable estar fuera de la jaula y poder correr un poquito más, pero Zorrín no encontraba agua. ¿Dónde estaba el botón para empujar para que le saliera agua? Le empezó a dar sed. Se acostó por ahí a descansar un ratico y después empezó a caminar por el sendero y un conejito sale a su encuentro. Y el conejito está por ahí brincando y el curioso lo va y lo mira. Pero jamás se le ocurrió que ese conejito era almuerzo. Que ahora su almuerzo venía empacada en una piel, ¿no? Y brincaba y saltaba y le tocaba cogerlo. Entonces el conejito se fue y Zorrín más hambriento. Pasa la noche, pasa el día siguiente, no ha encontrado nada para comer. No entendía el concepto de rebusque que siempre se vive en condiciones del bosque. Entonces, pues, no, ahí estaba. Y en esos días, cuando ya estaba bastante débil, aparece un animal más grande que sí entendía el concepto de rebusque y encontró su almuerzo. Y Zorrín murió. La razón por la cual cuento esta historia es porque la verdad es que Dios espera que nosotros tengamos un desarrollo y espera que lo hagamos de una manera natural, que nosotros entendamos cuáles son nuestras necesidades, que no las vamos a poder entender si no padecemos necesidades, y entonces tenemos que empezar a desarrollarnos en la vida para poder hacerlo. Lo que hizo guardabosque fue sobreprotección, y la sobreprotección lo mató. Esa es la pura realidad. Eso mató a Zorrín, la sobreprotección. Y la verdad es que la sobreprotección ocurre mucho entre nosotros.
Y papás, yo quiero hablarles por unos minutos para que ustedes entiendan una verdad muy importante. La sobreprotección no es una expresión de amor. Es una protección de desconfianza en la capacidad de su hijo o de su hija. Estás gritando a todo pulmón que tú crees que ese niño es incapaz. Eso es lo que estás diciendo. Y mientras más intenso sea la sobreprotección, más difícil va a ser para ese niño empezar a enfrentar la vida. Tú no estás criando un hijo para que quede contigo toda la eternidad y que te cuide cuando estás viejito. Tú tienes custodio de un hijo para prepararlo para la vida y soltarlo. Y la sobreprotección lo que hace es incapacitarlo. Entonces, pues, Dios no trabaja de una manera diferente con nosotros. Dios también nos ama y Dios también es inmensamente sabio. Y Él mismo, como creador de todas las cosas, ha hecho que todas sus criaturas tengan que enfrentar la vida y que tengan que aprender a sobrellevar y sobrevivir en la vida. Y que nosotros tenemos que luchar por lo que nosotros debemos tener. Entonces, cuando tú sobreproteges a tu hijo, tú le estás gritando a todo pulmón, tú no sirves, tú no eres capaz, entonces tú vas a estar dependiente toda tu vida. No crees en tu hijo. Ahora, lo impresionante es que Dios sí cree en nosotros. Dios nos llamó y nos equipó para una tarea. Escuchen este pasaje. Mejor dicho, este pasaje para nosotros es un derrotero y lo vamos a escuchar mientras que yo tenga pulmones, ustedes lo van a estar escuchando de mí. Porque es un pasaje que nos proyecta, que nos da visión, que nos ayuda a entender por qué estamos aquí y quiénes somos. Y es Efesios capítulo 2, una vez más. Hemos sido salvados mediante la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, creados en Cristo. La palabra creado significa que eres una obra maestra. No una obra maestra para estar puesto en la pared o en un estante, sino una obra maestra preparada para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduvieses en ellas. Y Él dice, yo quiero que las pongas en práctica. Así que Él te preparó. Y no nos va a manifestar rechazo por medio de la sobreprotección. Él nos va a someter a las pruebas. Y confiando en nuestra capacidad de ser vencedores por medio de su poder. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Escuchen esa palabra resistir, esa es la misión tuya. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Santiago tenía razón cuando él dijo, mire, es que ustedes deben sentirse felices cuando están sometidos a una prueba. Porque es por medio de eso que se perfeccionan ustedes y se preparan para la misión que Dios tiene para ustedes. Y entonces el domingo pasado hablamos de lo que era José para Jacob. Y obviamente Jacob lo sobreprotegió de una manera impresionante. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que era para Dios, que no lo va a sobreproteger. El domingo pasado nosotros estuvimos estudiando acerca de lo que era José. Y el primer punto era lo que era José para Jacob. Y pues para Jacob era su hijo preferido.
porque lo había tenido en su vejez. Era un hijo a quien él le tenía proyección muy grande y por eso le hizo un abrigo de muchos colores. Y era un hijo que tenía unas cualidades que hicieron que su padre lo valorara y lo apreciara y se enamorara de él de una manera impresionante. Pero ya es tiempo de preguntarnos si qué era para Dios. Y miren, yo creo que esa es una pregunta que cada padre debe hacer con sus hijos. Dios, ¿y tú para qué quieres a este hijo? Si tú me dices que es hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviera en ellas, ¿cómo puedo yo participar en eso para darle la visión? Para ayudarle a entender, para que tenga la capacidad de ejercer las cosas que tú deseas, aun cuando yo no tenga idea de lo que tú quieras y lo que él quiera. Así que a los 17 años, Dios dijo, bueno, yo le voy a empezar a revelar a José y a mostrarle lo que él es para mí. Y el primer punto es que él era un instrumento escogido, ¿no? Y lo hizo a través de sueños. 2 sueños, ¿se acuerdan? Que habían gavillas de trigo que habían recogido y que la gavilla de trigo de él se erguió, se levantó y se paró derecho y se quedó allí. Y que las 11 gavillas de sus hermanos se acercaron a esa gavilla y empezaron a postrarse delante de él. Uy, eso parecía tan complicado. Porque estos hombres lo odiaban. Lo venían odiando desde hacía mucho, mucho tiempo. Y pues José, sin mucha prudencia, a los 17 años va y le cuenta a sus hermanos. Les dice, mire, esto es lo que yo soñé. Y ellos le dijeron, mire, ni piense que va a ocurrir eso. Ni lo piense, porque nosotros jamás haríamos eso contigo. Y entonces un tiempo después, Dios también le da otro sueño. Tú vas a ser una estrella. Vas a estar ahí en el universo y van a haber 11 estrellas y el sol y la luna que están en ese universo. Y el sol, la luna y esas 11 estrellas se van a acercar a ti y se van a postrar delante de ti. Yo no me imagino lo que haya pensado José. Su papá lo interpretó de que era mamá, papá y los 11 hermanos. Y le dice, ¿cómo así? Y los hermanos se enfurecieron y el papá empezó a meditar sobre eso. José era un instrumento escogido de Dios. Pero también era un instrumento que necesitaba preparación. Tenía que prepararlo para la tarea que tenía para él. Y nosotros, con el conocimiento previo de lo que va a pasar, pues nosotros entendemos que era supremamente importante que José saliera del ambiente en que él estaba, que tuviera que ejercitarse en ciertas áreas de autocontrol, de manejar emociones, de ser correcto delante de la gente, de todas esas cosas. Él tenía que participar en eso, porque si no participaba, entonces iba a ser un problema serio para él. Y entonces eso fue lo que pasó. Él tenía que prepararse. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo a través del incidente que ocurrió cuando él se acercó a sus hermanos para ir a ver cómo estaban. Y estos hermanos tuvieron envidia y rabia con él y lo capturaron y en vez de matarlo, lo vendieron a unos comerciantes que venían del oriente e iban a Egipto. Estos comerciantes venían en una ruta que era la ruta para llegar a Egipto, y cuando llegaron ahí, probablemente llegaban con otros esclavos que llevaban a Egipto para venderlos. Y los hermanos dijeron, listo, vendámoslo. Vendámoslo para que desaparezca este sueño y no conozcamos más de este Señor. Y entonces llegó a Egipto.
En Egipto no conocía a nadie. Lo ponen sobre la plataforma donde vendían los esclavos y llega un señor importante. Él probablemente no sabía quién era, pero probablemente estaba rodeado de guardias y se manejaba como un general que mandaba mucho, y empieza a revisar a los esclavos que estaban en venta y escoge a ese muchacho de 17 años y lo lleva a su casa. Y quería que le sirviera en su casa. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. O sea, ya no estaba su papá para consentirlo, ya no estaba otras personas para controlar sus actividades y para que él tuviera que crecer y manejar inclusive conflicto y otras cosas, pero sí estaba su Salvador y su Creador con él. Entonces, dice que él fue donde él se fue con el egipcio. Entonces yo quiero mostrarles lo que hizo Dios ahí. Esto se encuentra en el capítulo 39, versículos 2 al 6 de Génesis. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Notan ustedes? Estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Este sí fue un testimonio impresionante y llegó a ganarse la confianza hasta que la Biblia dice que Potifar lo nombró mayordomo de toda la casa y le confió la administración de todos sus bienes. O sea, se está volviendo confiable, se está volviendo capaz de la administración. Dios está con él mostrándole y bendiciéndole. Y Potifar se dio cuenta de la bendición del Señor y notó que se extendió sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo, y por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Esto también era parte de lo que Dios estaba haciendo. Y lo va a permitir tener una prueba muy grande. ¿Se acuerdan? No sobreviene ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Entonces Dios le va a permitir eso. Pero yo quiero que ustedes noten que la conducta de José a los 17 años era una conducta muy buena. Entonces Dios lo saca de su entorno, le somete a una prueba muy grande. Hay dos pasajes bíblicos que hablan de eso y particularmente José no habla mucho acerca de su dolor y de su tristeza y la manera en que él se siente, pero cuando nace su primer hijo lo llama Manasés y dice: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Sentía una nostalgia impresionante hasta que le llegó su primer hijo. Un hueco en el corazón por no estar en su casa. Y le nace un segundo hijo y lo llama Efraín, porque Dios dice: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Noten eso. Tres cosas que menciona: mis problemas, mi nostalgia y yo he sufrido. Pero la verdad es que aún en eso, José estaba bien. Miren, no fue fácil para José, inclusive sus hermanos mucho más tarde, pensando que José no les entendía porque pues no se había revelado y les estaba hablando en egipcio. Ellos hablando entre sí, dicen: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. O sea, todos estos nos dan una idea de lo difícil que había sido para José. Pero en todos esos momentos, Dios estuvo con él. Y José empezó a sentir la presencia de Dios. Escuchen todas las frases que hablan acerca de esto. Simplemente en el caso de Potifar.
Es la mención más grande. El Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. José se ganó la confianza de Potifar. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar. Puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes, y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía. Por eso Potifar dejó. Si notan cómo la presencia de Dios, la obra de Dios en él, era lo que particularmente había hecho que José se sintiera o que lograra tanto. Ya se estaba formando, ya no era el mismo muchacho de 17 años. No tenemos idea cuánto tiempo estuvo ahí. Y todo ese tiempo fue fiel, trabajando en la casa, soltero. La Biblia nos dice que era muy atractivo. Y ahora viene una trampa. Otra prueba del Señor. Ustedes la conocen. La esposa de Potifar le echó el ojo e insistió que durmiera con él. Una mujer que se sentía sola, que realmente no estaba dispuesta a dejar las cosas así. E insistió. Y José le dijo unas cosas tan importantes. Le dice, no, yo no puedo hacer esto, porque todo me lo ha confiado a mí, mi amo, tu esposo, me lo ha confiado. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y le dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar entre sí? Contra Dios, perdón. Entonces Dios le dejó estar en esta posición. Pero aún frente a la acusación que le hizo la esposa, porque José salió corriendo y ella le agarró de la ropa y él dejó el saco. Y al dejar el saco, ella le acusó frente a Potifar. Y ocurre que ahora viene otra tragedia. Lo sacan de la casa de Potifar. El amo le creyó el cuento a su esposa y ahora sí están en otro problema. A la cárcel. ¿Pero cuál cárcel? La cárcel de la gente que trabajaba con el faraón. Ahora, fíjense todo lo que está haciendo. Desde que Dios lo saca de Egipto, lo pone en la casa de alguien cerca del faraón. Y nunca lo saca de ahí. Pero lo manda a la cárcel de la gente, el faraón, con quien el faraón se había disgustado. Y yo quiero que ustedes escuchen algunas frases de lo que dice acerca de José. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba por nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Qué cosa, no? Se repite la historia, donde llegaba el buen administrador absolutamente confiable, le daban más responsabilidad para que pudiera hacerse más competente en sus labores. Y aquí ustedes conocen cómo le revela la historia al copero y al panadero y cómo es que él termina frente al faraón cuando el faraón tiene su sueño. Ahora, al final de ese sueño y la interpretación del sueño, José le dice esto al faraón. Quiero que lo escuche. Por esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, debería nombrar a inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte
de la cosecha de todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Ahora, este consejo que estaba dando José terminó siendo el perfil, mostrando que él era el perfil perfecto para hacer ese trabajo. Fíjense que debe ser un instrumento competente y sabio. Eso es lo que le dijo. Y después le da todo el consejo que necesita para organizar la proyección. Le muestra la problemática, le muestra la misión que tienen, le muestra la manera de hacerlo, todo, para que puedan superar esto. Mire, nosotros ahorita estamos en una pandemia que hemos tenido tantas voces diferentes y tantas personas dándonos consejos que nosotros realmente ni del gobierno de nadie recibimos una voz clara. Sabemos exactamente si es cierto o no es cierto. Y nosotros nos enfrentamos a una situación tan compleja y uno dice, ¿cómo ha hecho de falta alguien competente, sabio, que da buen consejo, que comunica y que logra que las cosas se hagan, para que nosotros podamos estar seguros en esta pandemia? Si notan para qué lo estaba preparando a José. Si notan por qué Dios le dijo, yo tengo planes grandes para ti. Si notan por qué era tan importante que él lo sometiera al rigor de todas estas cosas. Porque José tenía que llegar a ser la persona única y precisa para la tarea. Y a propósito, eso es con cada uno de nosotros. Mire, en Efesios cuando dice, porque somos criaturas suyas, esa obra maestra, ese instrumento perfecto, creados en Cristo Jesús, el que hace la obra de arte, no para ponernos allí a que nos observen y para que se maravillen de nosotros, no, para que seamos sabios y competentes y para que podamos realizar nuestras tareas de una manera con carácter y con honradez y con fidelidad y lealtad. Mire, la misión que tienes tú de la mano de Dios, que es en efecto el que termina haciendo las cosas a través de una vida muy compleja y muy difícil la mayoría de las veces. La tarea que tienes tú primordialmente es confiar y enseñarle a tu hijo a escuchar la voz de Dios y de creer que hay una misión particular y especial. Mira, somos hechura para obras que Él dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. No son para que las haga otra persona que no las sabe hacer, es para que la haga yo, quien Dios me hizo competente para hacerlo. Yo probablemente no soy competente para lo que otra persona debe hacer. Pero la idea es que nosotros abracemos esta verdad de que somos criaturas tan especiales, con un destino tan especial, que nosotros realmente nunca vamos a entender la magnitud y la obra de Dios. Son insondables sus pensamientos, dice el apóstol Pablo. A propósito, él es otro de esos a quien Dios preparó en su infancia y en su adultez a través de su rebeldía, y finalmente cuando lo llamó en el camino a Damasco dice, este es mi instrumento, yo lo escogí para esto, y lo mandó a hacerlo. Yo pensando en esto, cuando yo preparé estas charlas hace muchos años atrás, yo más joven, mis hijos más joven. Tomás se había ido para los Estados Unidos y llevaba unos años allá, unos 5 años.
y estaba tratando de ubicarse y decidió que quería salir del Springfield, del centro del país, para irse a Miami, para estar más cerca de la cultura latina. Ya tenía un tío, quería conseguir empleo y a ver si podía progresar allá. Me llama, preciso cuando estoy preparando este sermón, lo había preparado, había hablado de lo competente que Dios es el que lo hace y todo lo demás, y recibo una llamada de Tomás y me dice: papi, necesito que hablamos ahora, es que me voy mañana y necesito que tú me des indicaciones para llegar de Miami a Florida. 24 horas de carretera, no simplemente se llegaban un día, no, son 24 horas, o sea, si uno lo quiere tomar calmado, son 3 días. Es bien pesado en 2 días. Y él quería ir. Tenía su carro no era necesariamente muy bueno, pero él pensaba que lo iba a llevar y tenía $200 en el bolsillo. Me dice: papi, por favor, ayúdame ahora. Entonces ahí estábamos en internet, no era como ahora que uno podía bajar MapQuest y podía hacer todas esas cosas. Todavía no había llegado toda esa tecnología. Y entonces yo saco un mapa, él tiene un mapa y yo lo voy guiando. Yo le dije a él que sería sabio, Tomás, que pasaras donde tu tío. La carretera pasa a 4 o 5, 10, mejor dicho, 10 millas de la casa de tu tío. Pernocta. No tienes que llegar tan rápido. No, papá, es que no tengo tiempo, quiero llegar rápido. Lo que él no se acordaba es que su tío siempre, cuando ellos paraban, les daba plata, y buena plata. Les daba unos $50, ¿no? Pero él no pensó en eso y tenía apenas 200. Yo pensaba: y si este chino se vara por el camino, ¿quién lo saca? Pero esa era la situación. Y yo, como papá, muy preocupado con eso. A mí se me había olvidado que cuando yo tenía 23 años ya estaba casado. Ya Dios a mí me había dado una visión de lo que quería que yo hiciera. Y Fran y yo estábamos en las últimas preparándonos para venirnos, y es más, ya habíamos hecho un viaje a Colombia, que es toda una aventura. Fue toda una aventura. Y Dios estuvo con nosotros, nos acompañó. Esa tarde, después de haber preparado esta charla, yo tuve que ir donde Dios y decirle: perdóname, Dios, desconfiar de ti. Tomás no es mi instrumento, es tu instrumento escogido. Y tú lo estás preparando. Y ustedes no se imaginan la cantidad de veces con mis 3 hijos que yo he tenido que recordar eso hasta el día de hoy. Dios todavía los está preparando para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Saben por qué sé que los está preparando? Porque no ha dejado de prepararme a mí. Hasta el momento que me lleve al cielo, me está preparando para algo más, me está preparando para algo más, porque yo soy instrumento suyo. Mire, lo más importante de este estudio sobre José y la pregunta de quién era, no es lo que era para Jacob. Lo más importante y la mayor lección que tenemos nosotros es lo que era para Dios. Porque de ahí puedes sacar tu lección. Y puedes ver cómo Dios está desarrollando en ti. Y mire, estamos en esta pandemia y yo no sé qué está haciendo Dios. Cuando comenzó esta pandemia, yo dije: yo necesito comprar un libro. Se los recomiendo. Se llama el Salmo 23 y lo pueden conseguir en PDF. El autor es Paul Keller.
Está en español, en PDF. Es tan bonito. Nos enseña tanto. Y yo dediqué con mi esposa, yo creo que probablemente un mes, analizando frase por frase el Salmo 23. Se los quiero leer antes de terminar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Qué salmo tan lindo, de verdad tan impresionante. Mira, si tú no conoces a Cristo, por favor, búscanos. Nosotros queremos que Jesús sea tu pastor. Va a ver abajo un punto de contacto. Te pido que lo hagas. Llama. Quisiéramos tener la oportunidad de guiarte al Señor. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que sea un tiempo de edificación. Recuerda que nos estamos reuniendo a través de Zoom todos los domingos a las 10 de la mañana antes del servicio. Y también que entre semana nos estamos reuniendo en diferentes grupos. Si deseas recibir nuestros comunicados y más información acerca de nuestros grupos de apoyo, no olvides contactar al correo que aparece en pantalla y con gusto estaremos comunicándonos contigo. Esperamos que tengan una gran semana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme. Chao.